De hoy a un especialista en Derecho Internacional. Él es el doctor Miguel Rodríguez Macay, quien es además maestro de esta casa, y le damos la más cordial bienvenida, doctor Macay. Lo aprovechamos rápido porque sé que tiene usted muchas cosas por hacer esta mañana. Bienvenido. Augusto, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Nidia Vilches el día de hoy proponen entrevista por RPP, que nos retiremos de la Corte de San José y que podamos aplicar la pena de muerte para casos de violación a menores. Bueno, fíjate, Augusto, la ex ministra, ex congresista, etcétera, lo dice en este marco de coyuntura. Yo lo vengo sosteniendo hace ya muchos años, en columnas sucesivas, en el diario donde escribo, que es Correo. Incluso hemos sostenido que salir de la Corte no nos van a causar ningún daño. Es un mito creerlo, fíjate, porque el artículo 78, numeral 1, del Pacto de San José de Costa Rica, de manera clara, establece el mecanismo por el cual un Estado parte, Perú es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, pueda retirarse, desligarse. Entonces, si eso está previsto en la Convención, jamás vamos a ser sancionados, pero sigue cundiendo la idea de que el Perú pueda hacerlo, será sancionado. Eso es un grave error. En segundo lugar, tenemos que hacerlo si hay una decisión política, Augusto, de aplicar la pena de muerte. Ya está para el caso de traición a la patria durante una guerra externa. Está previsto en la Constitución para el caso de terrorismo agravado, pero no se aplica porque estamos en la Convención. El artículo 4 dice claramente que no se puede aplicar la pena de muerte porque está expresamente prohibida. Si queremos ser un país serio, tendríamos que denunciar. La denuncia es la formalización que ejecuta el Poder Ejecutivo, para la redundancia, ante el secretario general de la Organización de los Estados Americanos. Y esto se presenta y durará un año. El retiro formal no es que es en el acto. Lo ha hecho anteriormente Venezuela en el 2012, salió al año siguiente, y también lo hizo Trinidad y Tobago en el año 1997 y salió en el 98. O sea, se puede hacer, sí. Ya, pero esos países, ¿no, doctor? Esos países con los que hace, con los que nos ilustra este ejemplo, es, digamos, la otra cara de la moneda. Venezuela, donde hay graves violaciones a los derechos humanos. Dios no quiera que el Perú termine hundido en una experiencia semejante, pero ahí quedaríamos desprotegidos ante cualquier reclamo a esta justicia supranacional. De acuerdo contigo, y justamente como son dos países que no son buenos ejemplos, es que vengo proponiendo, Augusto, que en el marco de la Comunidad Andina, donde tenemos un tribunal, que es el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que tiene una sala para ver temas aduaneros, tenga otra, como la tiene el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea o el Tribunal de Derechos Humanos africano. La Comunidad Andina puede tener su Tribunal de Justicia de Derechos Humanos, Augusto. Entonces, tendríamos la supranacionalidad que muy bien te preocupa y me preocupa a mí como hombre del derecho y del periodismo nacional, y entonces ni siquiera vamos a estar fuera de la OEA. Algunos dicen que no nos salimos de la OEA, nos salimos de un sistema de derechos humanos que no le produce al Perú resultados. La cantidad de violaciones, Augusto, pero no solamente por violaciones, el caso del terrorismo agravado, que ya está en la Constitución política, si ponemos leyes es para aplicarlas, Augusto. Entonces, esto evidentemente es complejo, lo asiento como académico, pero dependerá primero de una voluntad política del Estado peruano y segundo, de una voluntad política consensual. Yo no creo que deberíamos estar sorteando, Augusto, ensayos con otro tipo de sanciones como la castración química, que nunca ha producido ningún resultado en los países donde se ha aplicado. Primero, porque es reversible, y segundo, porque es costoso mantener, hay que explicarlo permanentemente. Y hacer un seguimiento, ¿no? Que obviamente sabemos que aquí no se va a hacer.
Doctor. Perdóname, Augusto. Y tercero, porque esto acabo esta parte, porque ¿qué sentido tendría aplicarle la castración química a una persona que ya ha sido condenada o que es condenada a cadena perpetua? Sanción de sanción. La verdad es que tendríamos que pensarlo bien y no caer en aplicaciones que no son efectivas ni eficaces para el caso peruano. Hay un caso que es polémico, pero me gustaría escuchar su punto de vista al respecto. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que ha enfrentado de una manera realmente severa a este cáncer que padecía realmente El Salvador, las pandillas, que él califica como ya terrorismo, ¿no? Los Maras Salvatrucha, les ha quitado una de las 3 comidas, no les da apoyo, les ha quitado los colchones, los tiene durmiendo en el suelo y está yendo con todo, equipando a las Fuerzas Armadas y a la policía en un marco legal que ha sido aprobado por el Congreso que permite ¿no? esta tarea de realmente atender este grave problema que padecía de pandillas El Salvador. Y él lo que dice es: las organizaciones de derechos humanos, ¿no? Que están siempre reclamando, ¿no? por los delincuentes, no dicen nada respecto del baño de sangre que era El Salvador. Ahora, yo sé que es una figura polémica, autoritaria, pero él goza de mucho respaldo en El Salvador por esta cruzada que ha emprendido en contra de la delincuencia en su país. Mira, Augusto, vengo siguiendo el proceso del presidente Bukele y ojalá tuviéramos Bukeles en el Perú, Augusto, te digo con sinceridad. Primero, porque todo lo que está haciendo, como muy bien lo has dicho, está con el derecho. Usa los mecanismos establecidos, tiene apoyo del Congreso, tiene una amplísima aprobación ciudadana en El Salvador, un país realmente donde no se podía caminar, hay que decirlo, con Guatemala, con Honduras y con Nicaragua. Son los 4 países más vulnerables de Centroamérica, donde las maras han campeado. Entonces, cuando llega alguien que quiere poner orden, Augusto, surgen pues estas ONGs abstractas, ficticias, que no adoquinan la realidad para hablar de derechos humanos. Los derechos humanos son erga omnes, son de todos, Augusto, no solamente de estos delincuentes que han estado haciendo de las suyas en El Salvador. Claro, lo que debe seguir es un trabajo al mismo tiempo que represivo contra estas maras, un trabajo social para reincorporarlas, de verdad, para crear estos marcos que permitan el resultado social. Tampoco hay que ser permanentemente represivos. La calidad represiva se malentiende, es el jus imperium del Estado. Cuando no hay orden, entonces justamente es que se produce todo este irrespeto que vemos aquí en el Perú, por ejemplo, irrespeto a serenazgos que están a un costado, irrespeto a los policías. También lo quieren hacer las Fuerzas Armadas. Ojalá, repito, en el Perú tuviéramos otro Bukele. Claro, porque hay el marco legal ahorita existe. En el Perú se ha aplicado un estado de emergencia en Lima y Callao. Las Fuerzas Armadas están facultadas para darle soporte a la policía, pero si nadie encabeza esto con una gestión clara y cumple los objetivos, pues entonces simplemente queda en el papel. Exactamente. Entonces, allí está la gran diferencia. Un presidente Bukele que tiene todo un planeamiento lógico, sistemático, ordenado, coherente, versus un país como el nuestro, donde todo es a última hora, reactivo, desordenado, sin una explicación clara. Entonces, mira las enormes diferencias. Eso significa de que un trabajo de fondo que respete derechos humanos, ¿cómo no? Claro que sí, hay que respetar. Los presos, por ejemplo, siempre he pensado que los nuestros, en vez de estar hacinados en las cárceles, deberían salir, ahora que hay huaicos, pues a abrir los trechos para que los caminos queden libres. Es decir, darles a ellos la ratio legis, la razón de la ley, sí, pero que puedan actuar. Y el Estado no abstraerse de sus obligaciones, están privados de su libertad, y puede haber reglas para condonar la pena, etcétera. ¿Cuántos mecanismos existen, pero que no se utilizan
porque les tiembla la mano, Augusto. Cuando tiembla la mano es muy difícil dar ese paso. Vemos todos los días asaltos, gentes que le quitan sus celulares, a otros que los matan por ello, violaciones a cada momento, como se viene diciendo últimamente. Eso significa que el país se ve anarquizado. Necesitamos a alguien que realmente ponga orden y al hacerlo, dar el ejemplo, por supuesto, en ese orden que necesita el país. Claro, pues porque vemos que ahorita vivimos un caos que parece incluso hasta propiciar el propio gobierno de turno, que funciona mejor, ¿no? En una situación de poca estabilidad y de confusión, parte de la estrategia quizás de algunas izquierdas radicales, por cierto. Otro tema en el que se ha cuestionado nuestra permanencia en el Pacto de San José es el indulto al presidente Alberto Fujimori. Incluso grandes críticos, víctimas de lo que fue el gobierno autoritario y severo de Alberto Fujimori, como el caso de César Hildebrand, han estado de acuerdo de que, bueno, ya, ok, se vaya a su casa y pueda morir en paz una persona que tiene ya muchos males, un anciano que no es amenaza para nadie. El Tribunal Constitucional, máximo intérprete de nuestra Constitución, emite una sentencia en la que validan la liberación de Alberto Fujimori, y la Corte Interamericana protege supuestamente a los deudos de la Cantuta y Barrios Altos por la autoría inmediata de estos homicidios. Ha sido condenado finalmente en la Corte Suprema el presidente Fujimori, y piden que todavía no, una especie de habeas corpus, ¿no? Que no lo liberen hasta que ellos tomen una decisión final al respecto. ¿Cómo podemos ponderar eso? La autonomía del Tribunal Constitucional no puede quedar por debajo de esta justicia supranacional también, ¿no? Como que nos da un sabor de que nos gobiernan desde afuera, que los propios peruanos no somos capaces de plantear nuestros destinos y tener nuestras instituciones democráticas que se respeten, ¿no? Porque, claro, cuando los fallos sí les convienen a algunos con sesgos ideológicos, ahí sí el Tribunal Constitucional es la última palabra, pero si no, llaman a la Corte para que cumpla como una especie de instancia final, ¿no?, en nuestro sistema de justicia. Fíjate, Augusto, yo creo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en verdad que no está dando la talla que antaño tuvo. Es una Corte ideologizada, no me quepa la menor duda. No es posible que la Corte intervenga en un asunto interno del Perú, que no es caso de la Corte. Si lo fuera, ni hablar. Pero recordemos, el indulto no es un caso de la Corte. El caso de la Corte es Barrios Altos y la Cantuta, sobre lo que hubo una condena para Fujimori. La interrupción de esa condena, ¿qué tiene que ver con la Corte? La Corte califica la decisión final, primero de un presidente que la concedió a través del indulto, y segundo, la de un tribunal. Esto es una aberración jurídica. La Corte ha tirado al tacho el derecho internacional americano, tengo que decirlo. Jamás. No hay antecedente. Ahora, por primera vez ya, en este caso en la Corte Interamericana, pero en el mundo, ni en el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea, ni en la Corte Africana, a nadie se le puede ocurrir, a un juez supranacional, calificar, devolver a la cárcel a una persona por un indulto concedido. Esto es una majadería jurídica inaceptable. Cuando tú dices, Augusto, que la sensación es que nos gobiernan desde afuera, pues esa es la sensación que me comenta el señor que me vende periódicos, la señora que vende el pan y todos los peruanos. Eso no es posible. Lo que estamos viendo aquí es que la Corte no está siendo funcionalmente útil para los intereses del Estado peruano. Y para eso hay que ponerse pantalones. O para eso no debe temblarle la mano. Tenemos que ser democráticos en tomar decisiones. Para eso tenemos, Augusto, Jus Imperium. ¿Qué es el Jus Imperium? Es el poder del Estado cuando viene desde afuera una decisión sobre la que el Perú no tiene nada que ver, y mucho menos la Corte, evidentemente mantiene su ratio nacional. Y eso es lo que tiene que hacerse con el caso de Alberto Fujimori. Fujimori fue condenado. Su calidad delictiva se mantiene intacta. Lo dije en el amicus curiae
que yo presenté ante la Corte Interamericana y la Corte su sentencia me cita. Y tampoco, eso está intacto. La pena es la que fue perdonada, pero eso no se quiere decir. Creo que en verdad estamos en una etapa, Augusto, de la involución de los derechos en el marco de los derechos humanos en el sistema interamericano, que debió ser al revés. Hay una comisión interamericana de derechos humanos y una corte, las dos que forman el sistema interamericano, bastante ideologizadas, y eso pone en grave riesgo, Augusto, la credibilidad, porque no es posible que ingresen en el derecho nacional. Primero se lava las manos como Poncio Pilato y le dice a la Corte peruana que decida, y la Corte decide y el tribunal corrige, y luego ahora, bajo estas novedades que tiene la Corte, decide que Alberto Fujimori se mantenga en la cárcel. Decisiones de esta naturaleza en verdad son un grave retroceso para los derechos humanos. Hay derechos humanos no solamente para las víctimas de caso Barrios Altos y La Cantuta, que fueron recogidos por una pena de 25 años, y también hay derechos humanos para Alberto Fujimori. Y tú sabes que yo no soy fujimorista, escribí un libro justamente hablando del dictador Fujimori, del daño moral que le hizo a la patria, pero no podemos caer en una suerte de actitud que muestra un ánimos de carne. Mira, a Fujimori estaban listos a ponernos en libertad y piden una medida para impedimento de salida del país, ni siquiera por el caso de Barrios Altos, sino por el Pativilca, un caso exógeno. Es decir, hay una mezquindad y un ensañamiento que como hombres del derecho no podemos permitir, ni para Fujimori ni para nadie. Y lo más grave, Augusto, el tema del indulto como prerrogativa de un jefe de Estado que tiene la calidad de cosa juzgada. Vengo diciendo, mejor que retiremos la cosa juzgada de la Constitución política, es decir, la cosa juzgada dice que no hay nada contra ella, no se puede apelar, es totalmente decidido. Bueno, ¿para qué la mantenemos en la Constitución? En este caso, la Corte Supranacional decide? Es interesante lo que usted dice, doctor, y para terminar, claro, la máxima instancia ya es el Tribunal Constitucional, más alto que eso ya no se puede, y eso ya quedaría con esa sentencia firme y fija, como usted dice, como cosa juzgada, que es algo elemental en el derecho. Pero en el caso de la Corte hay una instancia más, ¿no?, que puede deshacer lo que en nuestros parámetros judiciales es cosa juzgada. Exactamente, por eso, Augusto, también se manosea la institución de la cosa juzgada. Los alumnos en derecho no entienden por qué, si es cosa juzgada, se tiene que revisar, por qué, si es cosa juzgada, una corte interamericana, supranacional, interviene en el derecho interno. La Corte cree, o los abogados que han preparado todo este camino, que pueden intervenir sobre un indulto. Por favor, el indulto no es un caso de la Corte. El caso de la Corte es Barrios Altos. El indulto fue una interrupción y como tal, de puro derecho interno, jamás una Corte supranacional puede calificar, ingresar en el derecho interno, devolviendo a quien mereció este derecho de gracia a la cárcel. Eso se llama aberración jurídica completa, Augusto. Muy bien, doctor. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros esta mañana. Muy importante todos los temas que hemos tocado y nos ayuda a entender la verdadera dimensión de esto, los alcances que tiene y tratar de aterrizar en un cauce de la sensatez y de la realidad, porque se dicen muchas cosas, pero no todas son ni recomendables ni viables. Así que gracias por habernos ayudado a entender estos temas internacionales tan complejos, doctor Rodríguez Macay. Gracias, Augusto, por la invitación. Buenos días con todos ustedes. Buenos días.